Tenemos ya las imágenes de Pedro Castillo llegando al aeropuerto y esta es la imagen en tiempo real que nos han enviado desde Pichari. Así luce este salón de bienvenida para Pedro Castillo, para poder lanzar ya la segunda reforma agraria, para poder relanzar ya el anuncio que el Brain esperaba como promesa de campaña, la expulsión de la DEA, la expulsión de las bases militares, acompañado de este mensaje de alguna manera encubierto de que se va a declarar en emergencia esta zona para poder apoyar a los agricultores. Vamos a regresar con eso cuando ya a las 9:30 de la mañana, como se ha programado según las fuentes que tenemos en Pichari, esta ceremonia va a dar el inicio a las 9:30 de la mañana porque recordemos estos mensajes y promesas de campaña cuando estaba en segunda vuelta el candidato Pedro Castillo, cuando fue acompañado de Guillermo Bermejo, cuando este otro sujeto identificado como Julián Malqui, que hoy es el secretario general. Ha sido elegido, ahora es una autoridad, por supuesto, con tantos padrinos poderosos como el investigado por terrorismo Guillermo Bermejo. Cualquiera lo eligen y le dan el apoyo, porque va a ser quien va a ser la bisagra con el gobierno, ahora que ellos son los amos y dueños de la zona del Brain. 9:10 de la mañana, ya está con nosotros Omar Neira, el doctor Neira, para poder hablar sobre las vacunas, sobre una serie de hechos que están sucediendo con respecto a las variantes Delta, que nos están cubriendo en la vacunación que ya hemos tenido con las diferentes vacunas, pero además necesitamos, Omar Neira, bienvenido a PB con Claudia Toro, ¿cómo estás? Gracias, Claudia, encantado. ¿Qué estamos pasando ahora? Porque lo que teníamos era el anuncio de que se iba a comprar estas vacunas Sputnik 5 y ahora ya han desechado la idea. Ya no son buenas, ya no hubo abastecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, con el tema de Sputnik existe toda una observación desde el mes de abril de los organismos reguladores de Europa, Brasil y la propia OMS. Lo que ha sucedido en las últimas semanas es que la OMS rechazó la inscripción de Sputnik aparentemente por problemas de seguridad en su producción. Por lo tanto, no serían unas vacunas seguras. Eso es lo que se mencionó, ¿no? Además de que no tenía el respaldo de la OMS, no tenía el respaldo de muchas organizaciones, el punto era de que no cumplió tampoco con las entregas y hubo muchas denuncias en Argentina. Y claro, ese es otro problema logístico que se presentó. O sea, sabíamos lo que había sucedido con Argentina. Entregaron la primera dosis. Como en este caso de Sputnik, la segunda dosis no es la misma vacuna de la primera, es otro adenovirus, por lo tanto tenía que tener una segunda vacuna distinta. Nunca llegó y Argentina se vio obligada a usar otra vacuna, ¿no? Con respecto a la vacuna Sinopharm, que fue la que se le aplicó a todo el personal de salud pública, médicos, enfermeras, personal de hospitales, clínicas, ahora se está colocando una tercera dosis de refuerzo. ¿Esto es porque ya pasaron más de 6 meses o porque Sinopharm ya los estudios han develado de que funciona con una tercera dosis de refuerzo mucho más para enfrentar al virus? Bueno, sobre Sinopharm podemos hablar poco, Claudia, porque no hay estudios de investigación. Pero siguen insistiendo, ¿no? Incluso han lanzado toda una campaña en redes sociales para culpar no a críticos. No hablamos de críticas aquí. Estos son hechos reales, científicos, que ya muchos países del mundo lo han revelado. Como tú dices, el caso de Sinopharm, ¿cuál es la situación actualmente? Ya, en el Perú se aplicó el protocolo sanitario Sinopharm en febrero y marzo, pero no hay estudios que evidencien que esto haya funcionado. Ninguno. No, hay una historia natural. Lo que se está haciendo es una extrapolación de datos, con lo que ha pasado con Pfizer, Moderna, Johnson, en el mundo. Lo que sucede con esas vacunas es que la capacidad de respuesta inmunitaria en las personas a partir del 6º mes cae. Por lo tanto, se supone que en todas cae y por eso la opción. Es una buena noticia que el personal sanitario se le aplique una tercera dosis, pero con el caso específico de Sinopharm, no. Hay casos, digamos, aproximados que es con Sinovac, que es Chile y Uruguay, donde al personal o a las personas que se le aplicó Sinovac se les está aplicando ya hace varias semanas una tercera dosis de otra vacuna. Bajo ese concepto, bien, pero en Sinopharm yo puedo hablar poco porque no hay investigaciones, entonces... Así es.
El tema de la variante Delta, eso es mucho más grave, porque si estamos hablando de que falta un grueso de la población vacunar, son los jóvenes, son los menores de edad, a quienes se le está aplicando Sinopharm, tenemos la variante Delta, ya tenemos un muerto en Moquegua y esto sigue avanzando. Si decimos que esta vacuna, Sinopharm, no tiene un respaldo científico, nunca lo tuvo, y ahora tampoco ha salido ningún tipo de contundente respaldo real, ¿cómo enfrentamos la variante Delta con una cobertura como esta? Mira, el Perú tiene hoy un 32% de la población inmunizada, que es con las 2 dosis, es bastante bajo. En la región es bastante bajo, considerando, ¿no?, que ya estamos al 9º mes del inicio de vacunación. Entonces, intentar, digamos, contener una posible tercera ola con un programa un poco lento es complejo. ¿Qué es lo que está, digamos, Delta está presente, y así como está Delta, habrá otras variantes? Yo creo que la constante en los próximos meses y años va a ser las nuevas variantes, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer y acelerar el programa de inmunización. Deberíamos estar con un 50-60% como los demás países más o menos decentes en la región. No hablo del primer mundo, que está en 85-86. Hablemos con ni siquiera Uruguay y Chile, que también está cerca de 80, ¿sí? Vamos con Ecuador, Colombia, que andan sobre 50%. Pero creo que está sucediendo algo en Perú que no ha pasado en otro país del mundo, y eso lo hemos dejado bajo un análisis en hipótesis, porque no hay datos reales, Claudia. Hoy día oficialmente en el Perú hay 2.3 millones de personas contagiadas en primera y segunda ola. Esas son las cifras oficiales del MINSA. 2.3 millones. Ya, pero eso no responde a 200.000 fallecidos. Si hacemos un análisis epidemiológico de las curvas y las tasas de letalidad en el mundo, para tener 200.000 fallecidos, por lo menos habría 10 o 12 millones de personas contagiadas para que haya 200.000 fallecidos. Y si tú partes de ese hecho, que es hipótesis, porque no hay esa cifra, en Perú tendríamos algo que no ha sucedido en otro país. Prácticamente un 50% de la población con inmunidad natural por el contagio. De rebaño, como se le llamaba. Eso más el programa de vacunas, que son más o menos 9-10 millones de personas, estaríamos bordeando el 55. Son hipótesis finalmente, lo que digo, no hay datos reales, y eso está haciendo que la tercera ola esté lenta. Entonces, no tengamos una ola tan potente. Tienes razón, porque yo he estado analizando los grupos, soy muy acuciosa en esto porque me interesa muchísimo el tema de salud mental y salud poblacional, pero no veo gran cifra en crecimiento de contagios y muertes. Incluso hemos tenido un par de días donde no hemos tenido muertos recién desde la pandemia. Y te quiero preguntar, claro, tú tienes esta teoría de que ha sido la inmunidad de rebaño la que ha alcanzado la mitad de la población, aun cuando estemos muy bajos con respecto a la vacunación. Sin llegar a ser inmunidad de rebaño, pero al tener tú, como hipótesis, esto es teórico, 50% de la población con inmunidad natural, que según algunos estudios es tan potente como la de las vacunas, duran unos 6-8 meses, ¿sí? Pero eso ¿qué hace? Atenúa, porque Delta es súper contagioso. En el mundo se ha mostrado que la tercera ola en el mundo ha sido muy veloz por Delta, pero en Perú no está siendo veloz. Entonces tú te preguntas, ¿estaríamos protegidos por la segunda ola? Así es, 200.000 peruanos nos han protegido, ¿no? Eso sería más o menos mi reflexión con respecto a Delta. Necesitamos reforzar la vigilancia epidemiológica, seguir acelerando el programa de vacunas para intentar no tener estas olas grandes. Preocupa el tema de vacunación, porque no he visto la llegada de lotes de vacunas. O sea, al margen de que está llegando de a pocos, a diciembre podríamos tener la mitad de la población vacunada, pero sí estamos entrando en un segundo año. Deberíamos ahora programar para la vacunación del próximo año a los que se vacunaron al inicio de este año. Claro, eso es lo que pretende la propuesta americana, israelí, europea, y a ir con las terceras dosis, ¿no? Creo que por ahí sí el gobierno ha apostado por Moderna y Pfizer. ¿Cuántas se han proyectado que van a llegar? Unas 30 millones para el próximo año. Eso te aseguraría una tercera dosis. Eso es bueno. El tema es bueno, sí, hay que decirlo, pero ¿en el lapso de cuánto tiempo? Porque ahí tenemos un desfase de tiempo en vacunación, porque los que se vacunaron en enero, que ya tendrían que estar siendo reprogramados para el inicio del próximo año, van a tener la vacuna para poder vacunarse, vamos a poder terminar el 100% este año. Me preocupa muchísimo. Ahí hay un concepto clave, que hay un grueso de la población que no está asistiendo a vacunarse.
Y eso sí hay que revisar. ¿Por qué países como Portugal tienen 86%? Y Estados Unidos tiene 55%. Entonces en Perú hay un porcentaje muy alto de la población que no está yendo a vacunarse y nunca llegaríamos. ¿Cuáles serían los factores? La vacuna Sinopharm no, porque de alguna manera, a ver, cuando se empezó la vacunación se acabaron las vacunas que no eran Sinopharm, se ancló en la Pfizer, luego vino Sinopharm. ¿Tú crees que sea por esta falta de confianza de esta vacuna china? Pero se está usando también otras vacunas, tenemos Astra, tenemos Pfizer, y el rechazo a la población en general, yo creo que uno es por desconocimiento. Necesitamos una campaña muy potente, hay un tipo de temor. Nunca se hizo una campaña potente, ¿no? O sea, recordemos lo que pasó con la pandemia. La pandemia empezó, se comenzó a dar dinero a los medios de comunicación, pero nunca se hizo una campaña de concientización real para que las personas puedan tener no solo conocimiento de los síntomas primarios, sino además de cómo iba a suceder los siguientes meses en cuanto a su vida. Yo no sé si todavía haya una especie de negación psicológica, pero lo que tiene que continuar es una campaña muy poderosa, no sé si tú estás de acuerdo, en cuanto a la situación del país, de lo que se viene, en lo que podemos considerar el mundo de ahora, ¿no? Sí, mira, yo creo que adolecemos de esto. Nosotros en Salud Pública llamamos promoción de la salud, y tú tienes que analizar cuáles son los factores. Hay factores desde religiosos, ideológicos, temor a la fiebre de la primera dosis, y entonces ya no realizas la segunda. Temas logísticos, tú regresas por la segunda y no esperas horas, no está a tu acceso. Yo creo que en algo se está mejorando. O como tú dices, ahí, ¿no? dependes del día a día para sobrevivir, y el hecho de que te vayas todo el día a esperar tu vacuna es pérdida de un día. Hay muchos muchos factores, pero ¿qué puede aplicarse entonces para poder hacer que por lo menos la mitad de la población se vacune, que eso es positivo? O sea, necesitamos que haya investigaciones que evidencien cuáles son estos factores y hacer programas específicos para estos factores, Claudio. Es la única manera de llegar a 70-80%. Dirigidos a ver, por ejemplo, los grupos religiosos, bajo conceptos de que se administra algún tipo de sustancia que va contra la pureza del ser humano, pues educar y decir que acá no hay nada que va a impedir que el ser humano cambie, simplemente es una partícula que te genera inmunidad, como cualquier alimento que vas a tomar. Entonces, explicar a estas poblaciones religiosas, por ejemplo, para los problemas logísticos, pues abrir centros 24 horas todos los días, no solo los fines de semana, que te aseguren, pues esperando una hora, te inmunicen, no todo un día, ¿no? Entonces, claro, porque, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Llegué, esperé pues 4 o 5 horas, yo no tengo el tiempo del mundo para poder sentarme, o sea, es importante que nos demos ese tiempo, pero hay que aplicarnos a la realidad. Otra cosa que te quería comentar es, tú mencionabas a la iglesia tuvo una participación muy importante en cuanto a las plantas de oxígeno. Hoy por hoy tenemos el suficiente oxígeno para poder, de alguna manera, enfrentarnos a una tercera ola si es que esto vuelve a ser muy dramático para el país. Si la tercera ola es tan fuerte como la segunda, no estoy seguro que tengamos la suficiente capacidad. ¿Cuántas plantas tenemos ahora? ¿Has hecho un cálculo? No tengo el dato exacto, pero los privados ayudaron mucho. La empresa privada, la comunidad, la sociedad, la iglesia se organizó perfectamente bien, pero como Estado no hemos terminado de cambiar la forma de administrar oxígeno. ¿Cuál es el problema en el Perú? Porque ¿sabes por qué pasó? ¿Qué pasó en el Perú? Que salió una norma el 2010-11 con Óscar Ugarte que obligaba a un solo tipo de oxígeno. Eso restringió la capacidad de oferta y terminamos con esta crisis sanitaria. Y la solución no es comprar oxígeno como se hace en estos hospitales grandes, es tener plantas. Y los hospitales grandes no han terminado de tener plantas, siguen comprando oxígeno, seguimos dependiendo de alguien. Y la solución estructural no se ha dado hasta ahora, ¿no? Que es que todos los hospitales grandes, de un 2-3 para arriba, deben tener plantas y no necesariamente tienen plantas, siguen comprando oxígeno. Y ese es el gran problema acá en Perú, ¿no? Claro, además del alto costo del oxígeno, luego viene la alta demanda y luego la escasez. Claro, es un tema de oferta en ese momento. Por supuesto. ¿No? Omar, están pasando cosas en salud. Están renunciando, la gerenta, se ha denunciado muchos casos de contrataciones irregulares, por decirlo así, que Contraloría ya está investigando, porque se contrata a personas que no tienen la capacidad. Más allá de que podamos introducirnos la prensa en algún tema de investigación periodística, ¿qué pasa en salud? Porque es una red muy importante y vital en pandemia. No se puede descuidar.
Pero Salud administra pues la salud de todo el personal sector público y privado, ¿no? Estamos hablando de casi 13, 14 millones de personas que accedemos a salud. Y bajo ese concepto, al ser un principal prestador de salud, necesitamos que haya eficiencia en esto. Y ahí hay dificultades por el nombramiento. Entre ellos están sacando renuncias, te obligo a renunciar, y todo un tema complejo que creo que el Ejecutivo debería tomar atención, porque eso nos va a traer como consecuencia si hay una tercera ola, ¿no? Así la es, capacidad de porque gestión. la politización de la salud en un momento como en plena pandemia, parece que se les olvida, porque los escándalos que ellos mismos se han autogenerado por las personas que han nombrado, que puede generar ruido político. El punto es que hay una pandemia, hay una mortandad allí latente, una alta tasa de mortandad latente, y la tercera ola que es inminente. Eso no lo puedes yo creo detener. que Pedro Castillo no está viendo las cosas claras en el tema de salud, porque él no entiende la magnitud de lo que podría ser una tercera ola de presentarse. Todavía no ha enfrentado absolutamente nada de la crisis sanitaria. La clave para manejar esta pandemia en salud es sacarla de la política. Si tú le preguntas, mira, hay dos éxitos en el mundo que te señalan que si tú la sacas de la política funciona bien. Yo te hablaba de Portugal. Portugal es el país hoy en el mundo que mejor ha vacunado. Y cuando cambian al gestor, es un vicealmirante de la Marina, que le entregan el programa de inmunización y le dicen, oye, pero ¿por qué hiciste tan rápido? Venía rezagadísimo Portugal. Y cuando cambian le dice, decidimos sacarlo de la política. Y esa misma pregunta le hacen al primer ministro de Corea. Le dicen, ¿cómo has manejado tan bien la pandemia? Y le dije, saqué toda salud de la política y dejé que los técnicos se encargaran de Por esto. supuesto que sí, porque lo mejor que se puede hacer en una crisis sanitaria es considerar que esto es una empresa que tiene víctimas, pérdidas, pero sobre todo muertes. Ya, entonces, ¿qué pasa? En el Perú hemos jugado mucho desde el principio, desde Martín Vizcarra al show. Totalmente. Al show mediático, cuando Vizcarra sale y dice, ¿no? es el Él primer... ha judicializado porque es un escándalo. Claro, pero es el primer caso de COVID. Eso se lo tenía que entregar a su ministra de Salud, y tú tenías al lado a la ministra de Salud que no dijo ni pío el primer día. ¿Recuerdas cuando anuncian el primer caso? Ya. Tardó como 10 días en hacerlo Ese es un gran error, porque se llegó a la política y la política manejó la salud. La mentira, la corrupción y sobre todo la manipulación de la salud pública nos trajo más de 200.000 muertos. Omar Neira, ¿no? Muchas gracias por haber estado gracias, aquí. Claudia. 9:26 de la mañana, era Omar Neira, doctor en investigación, especialista en salud pública aquí en PBO con Claudia Toro. Gracias, Omar.